Bendiciones, gracias por ver este video. Les habla su amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. En esta ocasión, para el devocional del día de hoy, quiero compartirles acerca de la vida de Job. Vamos a ver qué dice la escritura acerca de sus virtudes, de sus características. Y quiero centrarme en un punto que creo pertinente debido a una gran problemática que veo en el mundo cristiano. Primeramente veamos qué dice la Biblia y qué dice el Señor sobre Job. Si vamos a Job capítulo 1, versículo 1, nos dice el escritor de este libro: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos pues que Job era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Incluso si seguimos leyendo la historia, vamos a darnos cuenta que él sacrificaba a Dios holocaustos por sus hijos, hacía la función de un sacerdote. Era un hombre bastante piadoso. Si leemos todo el libro, vamos a ver cómo la gente tenía una muy buena opinión de él. Era un hombre que ayudaba a su comunidad, un hombre que gozaba de buena reputación y que, a decir verdad, realmente contaba con todas estas virtudes que señala el capítulo 1, versículo 1. Incluso el Señor, cuando tiene ese diálogo con el diablo, Dios habla acerca de Job, las mismas palabras de la introducción. Ahí en Job capítulo 1, versículo 8, dice el Señor: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Dice: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, no solamente era la opinión del escritor, sino también era la opinión de Dios respecto a las virtudes que adornaban la vida de Job. Pero el día de hoy yo quiero hablarles de algo que es muy interesante en la vida de Job y que creo pertinente, como señalaba en el principio, poderlo expresar. En el capítulo 4 del libro de Job, un amigo de Job que intenta consolarlo después de la situación que está atravesando Job, estas dos pruebas que son bastante fuertes. Primera prueba fue perder todos sus bienes y su familia. Segunda prueba fue precisamente su salud, que se vio gravemente afectada. Y veamos lo que le dice uno de los amigos de Job a Job. En el capítulo 4, versículo 4 le dice: al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. El amigo de Job también ve otra virtud en Job que estaba en la vida de Job. Que Job era una persona que era recto y que incluso cuando veía que alguien se estaba desviando del camino de Dios, cuando él hablaba, Dios lo usaba de tal manera que aquel que iba en camino de desobediencia se alineaba a la voluntad de Dios. O sea, Job era un hombre usado por Dios, que usaba su vida, usaba sus palabras para enderezar a aquel que se estaba perdiendo, pero también para dar ánimo a aquel que estaba desanimado, que se sentía débil, para darle fuerzas a aquel que estaba débil. Y aquí es donde es bien interesante lo que yo quiero traer en aplicación. Muchas veces idealizamos los ministerios, por ejemplo, el pastorado, el diaconado, ya sea cualquier tipo de liderazgo en la iglesia. Nosotros tenemos una idealización que ni siquiera es bíblica. Es algo que está en nuestra estructura mental, pero que ni siquiera es bíblica, ni lógica, ni saludable. ¿A qué me refiero? Pensamos que los pastores no tienen necesidad, pensamos que los pastores no se cansan, pensamos que los que están al frente de la obra no sienten en ocasiones tristeza o poca fuerza. Todos somos hombres y todos necesitamos del Señor. Y aquí es donde se vuelve interesante lo que quiero aplicar. Job ayudaba, Job daba aliento, Job daba fuerzas a las personas que lo necesitaban. Pero cuando él se encuentra en una situación de prueba y de mucho dolor, lo que él recibe de parte de los más allegados a él, en este caso de los amigos, de estos tres amigos del cual el libro nos habla, tratan más bien de cuestionar su vida, tratan más bien de restregarle en la cara que Job no es tan justo como él cree. Y aquí es donde es un poco triste, porque muchas veces Job sembró amor, Job sembró comprensión, Job hizo cientos y cientos de buenas obras a su comunidad, a la gente que lo rodeaba, y la gente prácticamente
le dio la espalda. Y la gente que estaba cerca de él, lejos de ayudarlo en su prueba, fueron bastante inoportunos, faltos de sabiduría e incluso, como dicen coloquialmente, quisieron hacer leña del árbol caído. Nosotros podemos ver cómo su mujer incluso le dice: maldice a tu Dios y muérete. La persona que quizás Job más amaba después de Dios era su mujer, porque pues vemos que es un mandato bíblico que amemos a nuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia, aunque Job de otro tiempo ni siquiera todavía la ley estaba escrita, pero era un hombre muy iluminado por el Espíritu Santo. Pero bueno, su mujer le dice estas palabras que son bastante hirientes y bastante nefastas. Por eso le dice que como una mujer fatua has hablado. Pero Job sigue adelante. Sigue adelante a pesar de que su esposa, sus amigos, lo único que hacen en medio de su prueba es cuestionarlo, es decirle que él no es tan justo, es meterle ideas incluso que son contrarias a la voluntad de Dios. Y aquí es donde yo quiero que tú reflexiones, que yo reflexione. ¿Cómo te comportas ante aquel que está en una prueba? ¿Cómo te comportas ante aquel que necesita tu ayuda? Gálatas 6 nos dice que si nosotros hemos hallado a alguien que ha caído, que alguien que ha sido tentado, nosotros debemos restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también nosotros seamos tentados o fallemos. Pero aquí el caso de Job es que no era un hombre que estaba en una consecuencia de su pecado. Era un hombre que estaba siendo probado por Dios por alguna cuestión que incluso él ignoraba, y los amigos de Job también. Hay casos donde sí, hay alguien que es sorprendido en alguna falta. O sea, tú puedes ver a alguien que deliberadamente estaba pecando, y entonces ahí tú incluso tienes que ir con amor y con mansedumbre a restaurarlo. O imagínate Job, que era un hombre justo, que él no estaba, que él no fue sorprendido haciendo un pecado, sino que le sobrevino esta prueba tan grande. Y si cuando alguien es sorprendido en pecado debe ser tratado con amor, con mansedumbre, cuánto más aquel que está siendo probado por Dios, que su fe está siendo probada, y cuando no ha hecho ningún mal a nadie, antes lo contrario, cuando toda su vida fue sembrar amor, comprensión, ayuda. Tú puedes leer el libro de Job, y Job gozaba de una gran reputación, incluso que cuando la gente veía pasar a Job se levantaban, lo honraban. Job gozaba de una muy grande reputación, tenía mucha prosperidad, daba mucho trabajo, era un hombre que realmente gozaba de buena reputación, no solamente delante de los hombres, sino delante de Dios. Así que yo aquí te quiero invitar a que no idealices a las personas. Y si alguien ha sembrado comprensión, amor en tu vida, cuando él esté en una necesidad, en alguna prueba, no arremetas contra él. Dice la Biblia que nunca debemos nosotros devolver el mal, incluso aquellos que no lo hacen. Cuanto más aquellos que nos siembran amor debemos amar. Así que yo te invito en primer lugar a que no idealices a los siervos, no idealices a los siervos, porque también nos duele, también sufrimos, como en el caso de Job, también somos probados. Entonces, ¿cómo estás reaccionando tú ante las pruebas ajenas y ante tus propias pruebas? ¿Cómo quisieras, recordando la regla de oro, cómo quisieras que te trataran a ti cuando estés en alguna necesidad, en alguna situación difícil? Recordemos pues la vida de Job, que era un hombre que, como dice su amigo en el capítulo 4, él esforzaba a aquel que estaba en debilidad, y que con ese don que Dios le daba, que era el don de la palabra, porque Dios lo utilizaba, esa palabra ayudaba a aquel que se estaba torciendo se enderezara. Así que, ¿cómo usas tus cómo usas tu boca? ¿Para bendecir, para maldecir? ¿Qué haces cuando alguien está en prueba? ¿Te burlas? ¿Te gozas ante la injusticia, ante que alguien ha caído, ante algún escándalo? ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones difíciles? Aprendamos de Job, de su paciencia, porque precisamente aquí está otra virtud que se puede ver. Cómo fue paciente incluso a pesar de todo lo que estaba pasando en sus pruebas, todavía estar lidiando con personas que lo querían amedrentar, criticar y señalar. Todavía tuvo esa paciencia de soportar las pruebas y a esas personas que buscaban imputarle algún tipo de mal. Ayude a aquel que está necesitado. Ame y no se canse de amar.
Gracias por ver este video. Estamos para servirles. Recuerden que somos sus amigos de Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Suscríbase a este canal, comparte este contenido y así juntos llevemos la palabra de Dios hasta los confines de la tierra.